Hermanos, por favor, vamos a el libro más difícil de encontrar en la Biblia, Génesis, por favor. Génesis 6. Y vamos a leer del 5 al 8. Muy bien, ahí en sus lugares todos leemos esta parte, desde el 5, Génesis 6, del 5 al 8. Muy bien. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todos. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Perdón. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a tener un momento de oración, acompáñenme. Señor, te doy gracias por este día que tenemos la oportunidad de presentar tu palabra con estos hermanos, y que ellos tengan la sabiduría, la aplicación para llevarlo a sus casas, y a mí, Señor, dame de tu dirección para que pueda explicarlo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Esta última parte donde dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta palabra gracia, por supuesto, es una palabra que está más allá de nuestro entendimiento. Mucho se ha dicho sobre esta palabra. Pero bueno, aquí para esta ocasión quiero que nos centremos en que gracia es el favor de Dios, el favor de alguien. Por ejemplo, cuando usted va a ir con alguna autoridad para alguna licencia, algún permiso, normalmente le habla a los hermanos, al pastor, y le dice: pastor, por favor, que haya gracia delante de estas autoridades. Cuando usted va a hacer un trato, ya sea que va a pedir un aumento de trabajo, pues dice: que haya gracia delante de mi jefe para que pues me dé ese aumento. Entonces aquí gracia está diciéndose el favor, ¿verdad? Algo benéfico, algo que esté propicio a nosotros. Eso es la gracia. Y por supuesto, pues todos queremos tener la gracia de Dios. Para ejemplificar qué es la gracia, se ha dicho que es, imaginemos, como una red gigante. Y vamos a ver un caso en donde sí se usó esta red gigante. Todos tal vez conozcan o han oído de lo que es el puente Golden Gate, que está acá en San Francisco, en California. Es un puente de 3 kilómetros, que tiene 2 torres y es un colgante. En su tiempo fue una obra de ingeniería, pero ocurría que cuando estaban construyéndolo caían personas y morían. Entonces lo que pasaba es que entonces llegaba la autoridad para investigar, paraba toda la obra, mientras que determinaban si había sido accidente o un homicidio. Ya cuando finalmente determinaban que era accidente, entonces volvían a trabajar, pero eso les ocasionaba muchas demoras, mucho dinero. Los ingenieros se reunieron, entonces dijeron: ¿qué haremos? Y la solución que se les ocurrió es una gran red, una gran red para que ahí, si alguien caía, ahí va a estar a salvo. Entonces ocurrieron 2 cosas con la red. Una, que si alguien caía, estaba a salvo, como lo es la gracia con nosotros. Número 2, que ya los trabajadores, al tener la red, se sentían seguros, se sentían confiados, que también es lo mismo que actúa la gracia, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos que estamos bien con Dios, que tenemos la gracia de Dios, nos sentimos confiados, nos sentimos seguros. Entonces, ya establecimos qué es la gracia.
Ahora entonces, hermanos, como todo mundo queremos tenerla, les voy a compartir 3 elementos. Y una manera que se les haga más fácil recordar estos 3 elementos es con un acróstico. Un acróstico es una palabra en la cual cada letra es la letra inicial de cada uno de estos elementos. Aquí va a ser una palabra bien cortita que va a ser eco. Eco es ese fenómeno de que uno habla y se regresa el sonido, ¿verdad? Entonces la palabra eco, para que se acuerden. Y la primera letra es la letra E y está relacionado con el primer elemento, que es escuchar la voz de Dios. Y vamos, hermanos, ahí al libro de Salmos, por favor. Salmos 32, del 8 y 9. Salmo 32, 8 y 9. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces aquí, hermanos, escuchar la voz de Dios está relacionado con que Dios nos va a hacer entender. Y esto es pues la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos estar habituados a la palabra de Dios, de tal manera que cuando se nos venga un problema, una situación, sabemos cómo actuar. En la Biblia, pues usted va a entender cómo debe tratar a su esposa, cómo la esposa debe tratar al esposo, cómo los hijos deben tratar a los padres a los hijos. Si usted tiene un negocio, pues va a saber que no debe usar balanza falsa y así un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y nuestro oído pues debe estar muy habituado. Y para ilustrar esto, quiero compartir un evento que sucedió en una oficina de telégrafo. Como todos aquí están muy jóvenes, ya no se acuerdan de lo que era un telegrama o un telégrafo. Déjenme rápido les comento. El telégrafo fue hace unos 40 años, fue una forma de comunicarse muy rápida. Era de oficinas en diferentes partes del país y pues, usted iba ahí a esta oficina, ponía la dirección, todo eso, y a la persona a la que deben llegarle, y un mensaje de 10 palabras. Entonces, en cuanto terminaba uno de pagar, un operador que estaba ahí en esta oficina enviaba el mensaje, pero aquí el mensaje se hacía por código Morse. Código Morse es ese mensaje que se oye algo como esto. Son como toques, un toque largo, un toque corto, ¿no? Entonces, la persona que tiene bien habituado su oído al código Morse puede entender como si fueran palabras, como si fuera español. Entonces, en aquel tiempo, digo, hace unos 40 años, ahorita todavía hay oficinas de telégrafo, pero ya no son para este fin, son para pagar la luz y enviar dinero. En aquel tiempo, digo, era para comunicaciones. Entonces, usted pagaba, si pagaba urgente, a ese mismo día se lo entregaban a la persona. Si lo pagaba ordinario, hasta el día siguiente. Pero bueno, esto es lo que es el telégrafo. Ahora, quédense con esto de que es este tipo de sonido, ¿no? Resulta que estaban pidiendo un nuevo operador de código Morse. Entonces, ya había 7 muchachos ahí esperando en la sala de espera del gerente. Llegó un octavo, se registró, pero él estuvo concentrado. Los demás estaban distraídos, estaban platicando, como a veces estamos en la vida distraídos con tanta cosa. De repente él se levanta, abre la puerta del gerente y entra. Los demás dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué se mete? Lo van a regañar, dice. A los 10 minutos sale el gerente
y le dice, jóvenes, ya se pueden ir porque ya el trabajo lo tiene este joven. Todos dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dio el derecho de una entrevista? Dice, lo que pasa que mientras ustedes estaban ahí en la sala de espera, yo mandé un mensaje, ¿no? Un mensaje en código Morse. El mensaje decía, el que oiga este mensaje y entienda, abra la puerta y el trabajo es suyo. Entonces, fíjense, este muchacho estaba bien habituado al código Morse, entonces, y estaba concentrado. Entonces, en cuanto lo oyó, él hizo, ¿no? Los otros no estaban tal vez tan habituados a la palabra de Dios, bueno, en este caso al código Morse, y estaban distraídos. Entonces, muchas veces así puede ser en nuestra vida, que no estamos habituados a la palabra de Dios y y aparte nos estamos distraídos. Entonces, ¿qué debemos de? El primer elemento para tener la gracia de Dios es escuchar la voz de Dios. Vamos a la siguiente letra, hermanos, que es la letra C de la palabra eco, y esta va a ser confiar en Dios. Vamos enseguida al siguiente libro de Salmos, vamos a Proverbios 3, 5 y 7. Muy bien. Dice Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíjense, este es un pasaje muy, muy precioso, el cual se utiliza para diferentes mensajes, pero aquí vamos a hablar esto de confiar en Dios, como dice ahí la primera parte, no en nuestra propia prudencia. Entonces, se dice que todo mundo confiamos en algo o en alguien, y a veces, desgraciadamente, más que en Dios. Por ejemplo, si usted va al doctor, tiene fe de que le va a dar buena medicina. Si va a la farmacia a comprar la medicina, tiene fe de que esa medicina pues le va a ayudar, le va a curar. Si va usted al peluquero, tiene fe de que le va a hacer un buen corte. Si va a un restaurante, tiene fe de que le va a hacer una buena comida. Y así, ¿verdad? Un mecánico tiene fe de que le va a arreglar bien su carro. Entonces, a veces tenemos más fe en ese tipo de cosas que en la palabra de Dios. A veces decimos, no, es que la palabra de Dios ya fue escrita hace más de 2000 años y ahorita con tanta tecnología, tanto cambio, ya no es vigente. Pero no, hermanos, la palabra de Dios es vigente a pesar de tantos años. Debemos de confiar en ella. En el primer elemento vimos es escuchar la voz de Dios, o sea, saber lo que dice la palabra de Dios, y en este es confiar en eso. Y vamos a la última, hermanos, letra de la palabra eco, que es obedecer. O la O es obedecer a Dios. Vamos a regresar al libro de Génesis. Y vamos al versículo 14, 6:14. Dice el 6:14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la cálafa te harás con brea por dentro y por fuera. De ahí siguen toda una serie de ¿cómo se dice? De instrucciones de cómo debía ser el arca, y nos vamos a ir hasta el número 22. 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fíjense, aquí dice este versículo, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, ahí en el 6:14 tenía la instrucción de madera de gofer. Noé pudo haber dicho, lo voy a hacer de pino porque es más económico. O pudo haber dicho, lo voy a hacer de cedro porque es más bonito.
o lo voy a hacer de ébano porque se ve más lustroso y más, con más acabado. Él pudo haber pensado hacerlo de esa manera, pero no, lo hizo de gofer. Luego también Dios le dijo que le pusiera brea por dentro y por fuera. Él pudo haber dicho, no, pues nada más voy a comprar de esa brea de garantía de 20 años y le voy a hacer por fuera. Pero no, él lo hizo por dentro y por fuera. Y así, diferentes instrucciones que le dio ahí el Señor, medidas. Noé pudo haber cambiado la medida a una medida más estándar tal vez para que no tuviera que cortar tantos tramos. No, de la medida que Dios le instruyó, de esa manera lo hizo. Entonces así nosotros, hermanos, debemos ser con Dios. Por ejemplo, todos aquí en este lugar saben de que hacer ejercicio regularmente a la semana, unas 3-4 veces a la semana, es muy bueno para la salud. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo está confiado en eso. Ninguno de ustedes me va a decir, no, hermano, es muy malo hacer ejercicio a la semana, ¿no? Todo el mundo está. Pero el tercer paso, ahí es donde estamos flacos muchos, ¿no? Ya hacerlo, obedecer, ¿verdad? Lo sabemos, lo confiamos, pero ahí ya no lo obedecemos. Y así entonces muchas veces sucede con la palabra de Dios, de que sabemos, la confiamos, pero ya no la obedecemos. O la obedecemos a medias. Déjenme comentarles un suceso ahí, una anécdota. Cuando yo estaba trabajando como ingeniero, mi jefe me dijo, por favor, hazme 14 gráficas así, en forma vertical. Yo me fui a la computadora y le hice 14 de las 15, se las hice así, como él pidió. Pero una, a mí se me hizo mucho más conveniente que fuera horizontal, se veía mejor. Y fui y le dije, mire, ingeniero, aquí están 14 como usted pidió, en forma vertical, pero esta se ve mejor así, en forma horizontal. Él me dijo, por favor, házmelas vertical. Yo dije, no, pues tal vez no me di a entender, y volví a explicarle, mire, es que se ve más amplio la información. Y él me dijo, por favor, házmela vertical. Se levantó y se fue. Y eso que estábamos en su oficina. Entonces un compañero que estaba ahí me dice, Alejandro, qué desobediente, qué terco, dice. Si él te está pidiendo vertical, sus razones él tendrá, dice. Lo que a ti te toca es obedecer. Y así es, ¿verdad? Así es con las instrucciones de Dios. Nosotros no nos toca decir por qué, o sea, o por qué pide de esa manera las cosas, ¿no? ¿Por qué el diezmo? ¿Por qué esto? O sea, diferentes cosas. No está en nosotros hacer las preguntas, simplemente obedecer. Y vamos ahora a 1 Samuel 15, por favor. Primero de Samuel 15:3. Esta historia es donde el profeta Samuel le da instrucciones al rey Saúl de lo que debe hacer frente a un pueblo. Le dice en el 1 Samuel 15:3. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le sigue dando instrucciones, pero desgraciadamente el rey Saúl no solamente no obedeció completamente, sino hizo cosas que a su parecer estaban mejor. Pero vamos a ver aquí en el 22 y 23 lo que le dice el profeta Samuel. Entonces ahí en 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová.
ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense qué tremendo todo lo que le ocasionó al rey Saúl el no obedecer. Por eso les dice ahí que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, hermano, aquí ya tenemos los tres elementos para tener la gracia de Dios. Todos queremos tener la gracia de Dios. Y quiero, por favor, que repitan conmigo estos tres elementos y vamos a decir con la palabra eco, ¿no? Entonces es eco, repitan conmigo, eco. Y el primero es escuchar la voz de Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios, ¿no? Entonces, si usted sigue estos tres elementos, va a tener la gracia de Dios, que todo mundo queremos tener. Muy bien. Déjenme terminar con una oración para dejarle lugar al pastor. Señor, te doy gracias porque nos has permitido estar expuestos a tu palabra. Llévanos que la tengamos a la aplicación en nuestras vidas y así, Señor, tengamos esa gracia que tanto necesitamos de tu parte. Pastor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, gracias por tu siervo. Ayúdanos, Señor, a pensar y a meditar en estas palabras, a escuchar, Señor, y a también confiar en ti y obedecerte a ti. Hay tantas cosas, Señor, en las cuales fallamos, Señor, y te pedimos que usted nos perdone. Ayúdanos, mi Dios, a poner atención a estas tres importantes cosas, Señor, que tú has puesto en el corazón de tus siervos, Señor, para compartirnos. Y qué bendición y qué confortable es tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.